Sí, todo cambia y todo evoluciona, pero realmente hay un sector del Congreso que quiere que todo cambie para que siga igual hace 200 años. Y ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta respecto a esta situación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sobre todo porque este tema no es un tema de ahora. Los que más vociferan desde el Congreso de la República en contra de este hecho, que desde todo punto de vista es desafortunado, pero que para eso precisamente en estos momentos hay un nuevo director que está ejerciendo una reingeniería al interior de esta unidad de gestión del riesgo, que es el señor Carrillo, y se están obviamente tomando las correcciones del caso, porque este gobierno es un gobierno que le da la cara al pueblo colombiano en términos de si hay algún funcionario que internamente está actuando de manera indebida. Pues esos mismos que desde el Congreso se rasgan las vestiduras hoy sobre este tema son los que encubren a quienes representaron a esa unidad de gestión del riesgo en anteriores gobiernos y que evidentemente esos casos de corrupción están en la total impunidad. Entonces hay una doble moral, finalmente. Y la doble moral tiene un trasfondo de orden político. Y el trasfondo de orden político es de poder. Es un tema de poder fundamentalmente. Es verdad que la corrupción no tiene tinte ideológico ni político. Es un tema de valores, de principios. Sin embargo, considero de que como nunca antes en la historia, tantos temas que en gobiernos anteriores e inclusive auspiciados por los mismos legislativos de aquellas épocas, encubrían casos de corrupción, pues hoy están saliendo a la luz. O por ejemplo, ¿qué me dice el caso de Reficar? Allí no se perdió mucha plata. A propósito, Allá habían niñas que hacían parte de los acompañamientos individuales de los miembros de junta directiva que estaban en la nómina. casos de gobiernos anteriores. Entonces, pues creo que para hacer la reingeniería en los órganos de poder, en este caso en el legislativo, para evitar esas coimas, a propósito pues del ejercicio en democracia y que los servidores públicos cumplan con los principios establecidos en la Constitución, en este caso pues no solamente los congresistas, sino los funcionarios del Ejecutivo y qué decir de los funcionarios precisamente de la rama judicial, pues implica evidentemente que hay una transformación como sociedad. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, óigase bien, mucho cuidado con las decisiones que se vayan a tomar en el 2026, no solamente para presidencia, sino también para el Congreso. Porque si se reproduce esta configuración del Congreso que existe en el momento, en términos del poder, discúlpenme, pero apague y vámonos, porque retrocedemos por ahí 100 años en la historia. Entonces la transformación debe ser de fondo. Gente que tenga principios, que haya sido probado en su entorno, en términos sociales. Yo creo que hay experiencias a nivel mundial en ese sentido para efectos de configurar un Congreso a la altura de las necesidades que tiene nuestro país. Podría obviamente pensarse en términos políticos de que avanzaríamos en las transformaciones de orden social. Porque esos mismos congresistas que hoy están señalando al gobierno en términos de la corrupción al interior de una unidad como la unidad de gestión, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues precisamente son los mismos congresistas que se encargan de torpedear las reformas sociales para generar las transformaciones. Entonces, ¿a qué estamos jugando finalmente? Y acaba de pasar la reforma política del país que no fue aprobada. Solamente un punto, Harold Balanta, solamente un punto, José Milciades Sánchez, el transfugismo. ¿Por qué será que le aprobaron o se dieron para aprobar solamente esa partecita, presidente? Elemental. Las elecciones en estos momentos están cotadas por el mercado. Voy a hablar de un ejemplo muy concreto. Cuando se va a votar, ¿usted quién cree
que es el que paga los servicios de transporte y la lechona y la alimentación precisamente para que vayan a votar las personas? Pues el empresario o empresaria que finalmente es el que amarra al político que está patrocinando para que después se vea beneficiado con contratos. Un elemento esencial que proponía esta reforma política y que evidentemente a la mayoría de los congresistas que están hoy en esta configuración del legislativo no les convenía. Pero como generar ese tipo de debates es prácticamente levantar ampollas, porque la corrupción, discúlpeme la expresión, no es solamente de algunos funcionarios del gobierno, no es solamente del Congreso de la República. Si auscultamos en la sociedad colombiana, hay corrupción en todos los niveles, empezando por el mismo representante de la Junta de Acción Comunal, que se encarga de buscar los votos, empezando por el ciudadano o ciudadana que quiere, de una u otra forma, tener un contrato durante el periodo X, de X ente territorial o de X, digamos, grupo político, y para ello, pues le exigen de que tenga aproximadamente entre 50 y 100 votantes para llevar ese día. Entonces, todo ese engranaje que buscaba precisamente que a través de generar procesos de transporte hacia las elecciones gratuitamente, entre otros aspectos, pues básicamente para evitar este tipo, digamos, de acciones de orden de corrupción, tanto dando un elemento, pues a esta gran mayoría de congresistas no le convenía, por eso la archivan. Permítame, presidente Harold Milciades, usted está hablando de corrupción y de los altos niveles de la corrupción. ¿Usted ha oído hablar de un señor que se llama Emilio Tapia? Pues creo que se hablaba mucho de él en los anteriores gobiernos, ¿no? Solo que pasó de agache. Y es un señor que está en la cárcel, que sigue manejando la contratación con escándalos de manejo de contrataciones en Cali, y era la cabeza visible de Centros Poblados, donde la señora Abudinen desapareció 70.000 millones. Entonces uno dice, un señor en la cárcel, ¿cómo tiene acceso al control de la contratación pública del país? Explíquemelo, porque yo no lo entiendo ahora que estamos hablando de corrupción. ¿Será que alguien le apoya? ¿Será que alguien le lidera? Porque es que otra vez él tiene una cantidad de fallos, de penas que tiene que cumplir, y ahorita le acaban de decir que 6 años por el tema de Centros Poblados. Y la señora Budinain, ¿qué sucedió con ella? Que era la ordenadora del gasto, que era la que estaba al frente de este proceso. Yo dejo temas sobre la mesa para hablar de corrupción y los invito a todos que aportemos. Dele, presidente, claro. Y si hacemos un análisis del entramado de Emilio Tapia, con muchos de los congresistas hoy que hacen parte de la oposición al gobierno, yo creo que no nos acabaría el ejercicio en el tablero. A propósito de ese entramado, como les decía, son personas que se convierten en rentistas del presupuesto general de la nación. Pero esas personas no son solo ellas, tienen todo un equipo de trabajo, evidentemente de incidencia en entes territoriales, en los gobiernos nacionales, y por esa razón es que se genera, digamos, este tipo de cosas. De tal forma que en Colombia ser corrupto paga. Prácticamente es como un beneficio. Es decir, se pierden 70.000 millones de pesos. Sencillamente, por esos elementos establecidos en nuestro sistema penal en relación prácticamente con este delito, se señalan aspectos muy concretos respecto de esos principios, por ejemplo, de oportunidad, entre otras cosas, de tal manera que lo que usted señala, o sea, ¿cómo así? Se roban la plata de la educación de los niños, que entre otras cosas tienen prelación, porque son sujetos de especial protección constitucional de acuerdo a nuestra norma superior, y esta persona solamente 6 años. Y eso que muchas veces no es en establecimiento carcelario, ¿no? Sino en guarnición militar, con todas las comodidades. Acaba de hacer un preacuerdo con la fiscalía. Bueno. Entonces, ¿en qué va a terminar? En nada. Y se perdieron los 70.000 millones. José Milciades, su aporte a este diálogo. El país de
de la corrupción que se nos convirtió parte del paisaje y parte de los valores propios de esta comunidad. No estoy hablando de todos, sino de lo que nos quieren imponer. Ahora Emilio Tapia nació en Sahagún, Córdoba. Es un personaje conocido como el zar de la contratación y a pesar de estar sancionado a 7 u 8 años o más de cárcel, pues lo particular que pasa con toda la delincuencia en Colombia. Desde las cárceles siguen delinquiendo, desde las cárceles extorsionan y este señor pues desde las cárceles sigue ejerciendo su poder, manejando ese poder que tiene pues de hacer los enlaces para la contratación y seguir robando al Estado colombiano. Esto es una cosa de nunca parar. Yo digo que eh, este gobierno debería, insisto en eso, debería generar, pues todo lo que dice él genera roncha, ¿cierto? Pero creo que debería generar un impacto a ese tipo de delincuencia de cuello blanco, para que sea efectiva, que no sea más, que pare la delincuencia, porque es que descubierto los hechos, el dinero no se recupera, la señora Audinen tampoco está ni siquiera pues señalada de ninguna cosa, y pasan y pasan las cosas y no hay sanción alguna. Y yo diría, sí, mira, no, que la fiscalía ya lo condenó, la justicia a 7 años, pero es que es una pena que no diría, es un símbolo, porque al final, efectivamente, el señor no debe estar verdaderamente purgando la pena en la cárcel. Entonces, medidas drásticas, eh, cortar de tajo la corrupción en las entes, inicialmente los que ejecutan la justicia. Estábamos diciendo, la señora fiscal, hoy no se le ve un gran cambio a esta fiscalía. Entonces, pues creo que aún tenemos permeados todos los niveles en el ámbito nacional que afectan el libre desarrollo, afectan la integridad de lo que pueda ejecutar el gobierno colombiano, hablando de recursos. Mañana 26 minutos de esto podríamos hablar mucho, hay mucha tela donde cortar.